Hola, muy buenas noches con todos. Antes de empezar quiero confirmar el audio. ¿Se me escucha bien? Si se me escucha, de repente háganme así, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto. De nuevo, buenas noches. Gracias por su asistencia y bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado Los desafíos del profesor en tiempos de pandemia. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro, voy a estar a cargo de la plataforma y ahora me voy a tomar unos minutos para dar ciertas pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestros panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en el botón Participantes, que es un botón en la barra inferior. Y luego en la esquina inferior derecha, dar clic en el botón Levantar la mano. Si están usando un celular, pueden dar clic en el botón Más, que son los 3 puntitos suspensivos, y luego en el botón Levantar la mano. Los invitamos a todos a utilizar el micro para que podamos generar esta noche un espacio de conversación. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por responder a todas las preguntas, pero como somos varios, sí les pido que intentemos ser breves en nuestras intervenciones. Si no es posible responderle a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Bien, ahora quiero pasar a introducir a nuestros panelistas. Ellos se van a hacer cargo del espacio de conversación. Es el magíster Daniel Dreyfus y la psicóloga Nora Rivas. Los escuchamos. Buenas noches con todos. Para nosotros es un gran gusto volver a encontrarnos en este espacio con muchos de ustedes, a la vez alguna vez ya han estado en nuestro espacio anterior. Para el Centro de Psicoterapia es una responsabilidad muy grande poder hacer estos eventos y promover una conversación informal, abierta, para acompañarnos en estos momentos tan complejos, tan difíciles y aparentemente interminables. El día de hoy hemos querido dedicarnos a trabajar y a conversar específicamente con profesores sobre la situación que están viviendo ellos en estos momentos en los que están tan presionados por el tipo de trabajo diferente que se está realizando. Ya lo hemos hecho en un conversatorio anterior, por eso hemos visto la necesidad de repetirlo. Trabajar en estas condiciones donde a caballo, a toda velocidad, hemos tenido que aprender a manejar estas tecnologías como Zoom, Meet y otras más, a empezar a trabajar de una forma totalmente diferente con nuestros estudiantes y a tener que lidiar con una serie de presiones adicionales a las que normalmente ya teníamos. Lo cierto es que tenemos mucho más trabajo, mucho más presión, mucho más carga horaria y estamos ganando menos que antes. En muchísimos casos a los colegas les han reducido sus ingresos. Todo esto está creando una gran tensión, y queremos centrar esta conversación de esta noche en todos esos aspectos emocionales que están generalmente no hablados, generalmente no abordados, generalmente dejados de lado, como si no existieran o no tuvieran una importancia, o creyendo que los vamos a poder controlar. Lo cierto es que no los controlamos, lo cierto es que nos ganan. Lo cierto es que nos van creando una sensación de pesadez, una sensación de desesperación, de cansancio, de desazón, de depresión en última instancia, muchísimo estrés, de lo cual Nora va a hablar en un momentito, y sobre todo esa soledad tan grande que esta profesión normalmente tiene, porque maestros, esta es una profesión muy solitaria. Cuando estamos en el aula normalmente estamos muy solos. A pesar de que estamos con un grupo de estudiantes, somos nosotros versus el grupo. Estamos muy solos. Y ahora, desde nuestras propias casas, desde nuestros propios lugares, no siempre contando con todas las facilidades como para poder dictar con tranquilidad las clases que tenemos que dictar, como para poder dedicarnos a nuestros chicos, con preocupaciones adicionales si están o no se están conectando todos los chicos, cuánto estarán entendiendo de lo que queremos transmitir, cómo hacemos para que poder llegar con toda la información, de qué manera tenemos que improvisar para que este no sea un año perdido del todo.
¿Cómo respondemos y cómo lidiamos administrativamente con todas las evidencias que tenemos que recoger para probar que estamos haciendo bien el trabajo? Si eso no fuese suficiente, nuestros chicos, especialmente los menores, están acompañados de sus padres, así que tenemos adicionalmente un testigo que generalmente está juzgando lo que estamos haciendo, desde donde recibimos muchísima crítica, muchísima presión. Incluso esa presión que viene desde el propio sitio en el que estamos trabajando, donde no tenemos tanta tranquilidad para hacerlo, no siempre, porque estamos en el medio de nuestras familias. Aquellos profesores que además son padres de familia, probablemente muchísimos, que tienen que preocuparse no solamente de sus estudiantes, sino también de sus hijos. Y mientras ellos están dictando clases, sus hijos están tomando clases. Contamos además todos con los recursos técnicos como para poder tener varios equipos prendidos al mismo tiempo. Este trabajo está resultando ser sumamente pesado y es por eso que en el centro de psicoterapia hemos visto la necesidad de poder abrir estos espacios para que compartamos estos momentos, ya difíciles, pero imposibles si es que no tenemos con quién hablarlos. Nora. Gracias, Daniel. Buenas noches con todos los aquí presentes. Me encanta ver a familiares y amigos que nos han ayudado a elaborar esto que ahora también les vamos a presentar. Se nos ocurrió hacer una encuesta para partir de hechos observables, de alguna manera de evidencias, ¿no? Y poder identificar qué cosa era lo que en verdad estaba pasando. Como ya Daniel les dijo antes, hicimos una charla anteriormente con un grupo de profesores, pero esta vez quisimos involucrar a diferentes grupos de profesores de diferentes niveles académicos, de diferentes especialidades y sobre todo de diferentes niveles socioeconómicos. Y son bien interesantes los datos que se han presentado porque no solamente son datos que han venido, gracias principalmente por el apoyo de las personas que desde fuera del país nos han respondido, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que el problema de esta pandemia lo están viviendo los profesores de la misma manera a nivel mundial. Entonces, es lo que nos va a permitir poder darnos cuenta de qué cosa es lo que a todos nos está pasando y tratar un poco de encontrar qué cosa es lo que entre todos podríamos hacer, ¿no? Nosotros hicimos 10 preguntas bien sencillas, ¿no?, que reflejan de alguna manera todo lo que ustedes están viviendo y todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, este es un espacio que va a empezar con un diálogo, ¿no? Nos gustaría saber cómo se sienten, cómo están viviendo ustedes todo esto, y posteriormente vamos a presentarles algunos resultados de la encuesta, fundamentalmente verbales, ¿no? Y también quisiéramos darles, porque nos lo han pedido, ¿no? Los profesores nos dicen, nosotros somos siempre los que tenemos que saber, los que tenemos que responder, los que tenemos que explicar, pero muy pocas veces nos dicen a nosotros también qué cosa es lo que tenemos que hacer. Entonces hemos tratado de elaborar este espacio en base a esa sugerencia. Daniel. Así es. Entonces, para hacer muy dinámico esto, me gustaría proponerles que comiencen ustedes a plantearnos sus inquietudes, a hacer sus intervenciones, sus comentarios, y nosotros vamos a ir respondiendo conforme a cómo surja todo lo que ustedes estén planteando. Bien. Amy Rivas Plata, por favor. Ay, qué bonito. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, realmente agradecerles por haber abierto este espacio, porque yo vivo en Estados Unidos. Yo soy hija de Nora Rivas Plata. Soy maestra de educación especial y trabajo con niños que
mayormente están en el espectro autista y desde kindergarten, desde kinder hasta quinto grado. Entonces, lo primero que quisiera agradecer realmente es saber de que todos los maestros estamos atravesando por lo mismo en todas partes del mundo y no solamente es aquí o allá. Creo que sin importar el estrato económico en el que estemos, todos nosotros podemos ver que nuestros chicos están también atravesando por una situación bien difícil. Yo soy una madre de familia también, tengo una hija que está en 7º grado, que es el equivalente a secundaria, y lo que decían, ella está en el colegio mientras yo estoy enseñando, estoy al lado de mi cocina, tengo una pizarra blanca atrás mío, mi perro ladra cuando estoy dictando clase. Y hoy día, mientras estaba en una reunión, mientras nos presentábamos todos, porque aquí estamos iniciando el año escolar, me estoy presentando con los chicos de 5º grado y mi esposo se puso a calentar algo en el microondas que está aquí al costado. Entonces, definitivamente no es la mejor, no es la situación más fácil, pero creo que dentro de todo, lo que yo quisiera resaltar de que ha sucedido con los maestros a nivel mundial, por muchas críticas y por mucho que ha habido, es que ha habido mucha resiliencia y mucho aprendizaje y, como dice mi mami, mucha flexibilidad neuronal. Hemos aprendido muy rápido, realmente nos hemos tirado a la piscina y hemos hecho todo lo que hemos podido, y al menos lo que está sucediendo acá, no sé si es lo mismo que está sucediendo en Perú o va a suceder el siguiente año, pero algo que comenté en la encuesta es que han habido equipos de planificación a nivel de distrito escolar. Entonces yo he participado en planificación de ciencias y de matemáticas, y entonces nosotros nos hemos reunido virtualmente durante nuestras supuestas vacaciones, que no han habido, y hemos planeado todas las primeras semanas de clase para que los maestros tengan material con el que pueden trabajar, porque encima de que se tienen que generar las relaciones, ¿no? O sea, empezar este año escolar, son nuevos maestros con nuevos estudiantes, entonces lo que hemos observado es que básicamente se tiene que establecer una relación entre el maestro y el estudiante para luego poder poner encima la parte académica. No podemos realmente hacer conexiones relevantes, ni tampoco podemos enseñar material si es que no tenemos una conexión con el estudiante. Entonces, queremos pasar las primeras semanas estableciendo conexiones y luego empezar a poner el contenido. Entonces, no sé si eso es más o menos lo que van a hacer, pero eso es más o menos lo que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Amy. Lindo poder conocerte por esta vía. Sí había leído tus respuestas en la encuesta que tu mamá lo repartió. Lo pudimos estudiar juntos. Lo que está planteando es extremadamente importante en lo que se refiere a hacer relaciones. Allá se han planteado porque están empezando, como sabrá todo el mundo, pues en el hemisferio norte el año escolar está empezando ahora en agosto y termina en junio, finales de junio. Entonces están empezando nuevos grados. Esto va a pasar aquí en marzo, toda vez que el sistema online va a continuar probablemente y con suerte hasta julio del próximo año. Sin embargo, a pesar de eso, hay un tema importante y que el contacto de ustedes con cada uno de los chicos y chicas con los que se ven constantemente, día a día, también es extremadamente importante de establecerse día a día. Y la preocupación, la angustia, incluso la impotencia, cuando ustedes empiezan a darse cuenta que hay alguno o algunos que no se están conectando adecuadamente, o que parece que se están conectando pero no están conectados, que no pueden seguir las clases online. Uno podría pensar, sí, pero estos chicos son nativos de la tecnología, ellos deben de saber esto muy bien, y seguramente algunos de ellos nos van a enseñar y nos están enseñando un montón de cosas, ¿no? Profesor, y se hace tal cosa, y si toca tal cosa, botón, mire lo que va a pasar, ¿no? Yo como terapeuta de niños y adolescentes, estoy aprendiendo un montón de cosas, trucos y aplicaciones como para cambiar mi imagen, como para pintar aquí compartiendo dibujos en Zoom, que usamos como esta plataforma, es muy fácil de hacer, y una serie de cosas más que los propios chicos nos están enseñando. Pero cuando tenemos una pantalla como la que ustedes están viendo adelante, en mi caso que tengo una laptop delante con 25 imágenes,
Y que probablemente no todas las, y tenemos un grupo, quién sabe, más grande que de 25 chicos en el aula, y queremos hacer una clase con todos, estoy seguro que no estamos llegando a todos. Y ustedes también lo saben, y esto es un problema. Ahí es donde empiezan las tensiones. ¿Cómo hacer para llegar a todos? ¿Cómo lograr que estemos trabajando? ¿Qué tipo de recursos distintos y nuevos tenemos que empezar a inventar nosotros mismos en el día a día específico y particular con cada uno de estos chicos y chicas que nos tocan en suerte trabajar esta vez? Las recetas y las generalizaciones generalmente no sirven, porque no se aplica específicamente al problema de este niño que no se está conectando. Y empezamos a darnos cuenta, porque estamos llegando directamente al interior de sus hogares a través de estas pantallas, empieza a ser evidente una serie de cosas que cuando los niños estaban yendo al colegio, podríamos haberlo sabido, pero no era tan relevante, no nos interfería tanto, y por lo tanto podíamos ir funcionando como si esa realidad específica de ese niño o niña no fuese tan importante. Por ejemplo, estoy hablando de qué hace un chico en una familia disfuncional trabajando sus clases. Ahora, mirándolo a través de las pantallas, queda totalmente evidente ese tipo de situaciones. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegamos? Y no tengo respuestas. ¿Nora? Sí, Amy ha hablado justamente de conexiones, ¿no? Ella ha dicho que lo que allá en Estados Unidos están haciendo, ¿no? Es primero, antes de transmitir o pensar en los contenidos, es generar conexiones, y yo lo asocio con la palabra vínculos. Y qué difícil es en realidad establecer vínculos a través de estas vías remotas, ¿no? Qué difícil es transmitir vínculos, y se nos tienen que ocurrir cosas nuevas como para poder establecer vínculos en donde ya no se pueda tocar al otro, donde no se pueda oler al otro, donde no se pueda de pronto hasta observar bien al otro, donde no se pueda sentir al otro. Porque en una de las preguntas que les hicimos a ustedes era ¿qué piensa usted que va a pasar en el 2021? Y la mayoría contestó, vamos a seguir igual. Igual, ¿no? Entonces se nos tienen que ocurrir nuevas formas de vínculos para poder conectarnos con nuestros alumnos. No sé qué piensan los demás. Les recuerdo solamente que si desean participar, pueden levantar la mano dando clic en el botón participantes en la barra inferior, y luego en la esquina inferior derecha en el botón levantar la mano. Y si están usando un celular, en el botón más, que son los 3 puntitos suspensivos. Aquí está Joel Tobar, por favor. Joel, te acabo de activar el micro, de repente puedes aceptarlo ahí. Ahora sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿Cómo claro. están? Sí, recibo un cordial saludo desde la ciudad de Iquitos. Bueno, soy docente y soy especialista en educación en la Dirección Regional de Educación de Loreto. Y por ende me toca organizar, planificar y ejecutar el acompañamiento a los docentes respecto de, a su vez, el acompañamiento a los estudiantes en esta etapa de educación a distancia. Y lo que ocurre aquí, considerando las condiciones geográficas de conectividad, es que aproximadamente hasta el 5% de estudiantes consigue asistir a las actividades remotas, solamente el 5%. Y de parte de los docentes, esto está generando un sinnúmero de respuestas. Primero, el hecho de haber sostenido por toda su vida profesional una forma de desarrollar sus actividades pedagógicas, y que ahora, por el contexto actual, tengan que salir de esa condición, de ese estado, y tener que trasladarse a desarrollar sus actividades de una manera distinta, en la cual
ya no hay el contacto directo con los estudiantes, y bueno, etcétera. Las condiciones que ya se han venido revisando. Mi consulta se da respecto de eso. Esa capacidad de poder adaptarse o readaptarse a esta nueva condición, a esta nueva necesidad de reformular su función docente, genera, lo puedo observar, frustración incluso, genera decepción en algunos casos, y en algunos, tal vez muy pocos, esa capacidad de actuar y decir, bueno, esto es lo que toca hacer y corresponde adaptarme a esto. Mi consulta es respecto de eso, ¿no? Esa posibilidad, esa necesidad de readaptar su función docente a la educación a distancia, está generando esas reacciones, digamos, emocionales en los docentes. ¿Cómo podríamos entender esas reacciones, y tal vez cómo podríamos atenderlas y poder ayudar en que puedan ser mejoradas, que puedan ser dispuestas para su función docente? Esa es mi consulta, gracias. Gracias, Joel. Creo que, Nora, puedes empezar tú respondiendo, que tienes varias cosas que decir sobre esto. Gracias, Daniel. Si Renzo nos ayuda con la primera diapositiva, por favor. Sí, por supuesto. Gracias. ¿Se ve bien ahí? Sí. Lo amplío. A ver. La siguiente, por favor. Exactamente, sí. Miren, esta pandemia, en realidad, está cumpliendo con los 4 requisitos básicos para generarnos a todos estrés, frustración y crisis, ¿no? ¿Y cuáles son esos 4 requisitos básicos? Estar frente a algo desconocido, lo desconocido, ¿no? Es decir, todos nosotros no imaginábamos el año pasado que podíamos estar en una situación similar. Y las respuestas, por ejemplo, de algunos de los de todas las personas que participaron en nuestra encuesta, iban por ese lado, ¿no? Lo desconocido para ellos significó capacitarse. En el momento, tuvieron que capacitarse en algo que ellos no conocían, que era el manejo de Internet, ¿no? Todas las respuestas estaban relacionadas con que tenían dificultades para conectarse, no sabían cómo enviar videos, ¿no? No sabían cómo enviar materiales a los estudiantes. Y por otro lado, hubo también una saturación, ¿no? Amy nos contaba, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo una saturación de herramientas que les dieron a todos los profesores como para poder hacer sus clases, pero esto también los saturó, ¿no? O sea, los proveyeron de entrenamiento en el uso de herramientas como Suso, Flipgrid, Google Meet, Google Classroom, Padlet, Peerdic, etcétera, etcétera, y ellos no sabían qué cosa servía para qué, y más aún los alumnos, ¿no? Pero lo desconocido, o sea, el hecho de muchos profesores, por ejemplo, no tenían sus herramientas, sus computadoras actualizadas con programas actualizados, ¿no? Y tuvieron que empezar a conocer, ¿no? Todo esto. Aparte, el hecho de la misma pandemia es para todos nosotros desconocida, porque todos los días se van sabiendo más cosas. Al principio se decía que las mascarillas solamente se tenían que usar aquellos que estaban infectados. Luego la OMS empezó a cambiar el discurso y empezó a decir que no, que todos teníamos que usar mascarillas justamente para evitar el contagio. Y así sucesivamente. Entonces, lo desconocido, el no saber cómo dictar una clase por internet, es más, algunos de ustedes hablan de que
hay que buscar la forma de que se den momentos sincrónicos y asincrónicos con los estudiantes, porque en realidad dictar una clase remota es totalmente diferente a dictar una clase presencial. El segundo componente, ¿no?, que ha producido mucho estrés ha sido lo imprevisible. ¿Y qué cosa es lo imprevisible? Es todo aquello cuyo curso no se sabe a dónde se va a dirigir. Ninguno de nosotros se imaginó que necesitaba un espacio tipo escritorio para poder trabajar desde sus casas. Entonces tuvieron que implementar muchos cambios, transformar cocinas en cuartos de estudio, en algunos casos comprarse pizarras, motas, etc. En otros casos, utilizar el dormitorio, poder arrinconar todas las cosas en el dormitorio para poder hacerse de un espacio de trabajo, ¿no? ¿Y qué me dicen del tema de la Internet? Eso nos lleva al tercer punto, que es la impotencia, ¿no? La impotencia. Fresia nos dice, inclusive hoy en día no se sabe hacia dónde vamos. Efectivamente, Fresia, no sabemos todavía hacia dónde vamos. Lo imprevisible sigue manteniéndose a nuestro lado, ¿no? Y hablábamos de la impotencia en el sentido de que muchas veces se han encontrado ustedes con familias que no tenían trabajo, se han encontrado con que los chicos extrañaban sus clases presenciales, pero la impotencia es el no poder manejar cierto tipo de situaciones, entonces era imposible que ellos pudiesen regresar a sus clases presenciales, ¿no? Alexander Galvez habla de que incluso el equipo de cómputo que se tenía en casa quizás no estaba preparado para esto. Es cierto, no estaba preparado para esto, ¿no? ¿Y qué me dicen de las amenazas al yo? Se refiere a todo aquello nuevo que nos pone a nosotros en la circunstancia de usar nuestros recursos, ¿no? Todos nos hemos sentido en ese sentido amenazados, ¿no? Y nos seguimos sintiendo amenazados, ¿no? Porque hemos tenido que usar nuestros mejores recursos para sobreponernos a la impotencia, para sobreponernos a la falta de espacio. Gracias. A eso nos referimos con la impotencia. Cosas que no podemos manejar, ¿no? El ancho de banda de la Internet, el hecho de no contar de pronto con un mejor equipo que tenga una mejor señal, ¿no? Y las amenazas al yo, el ir teniendo que resolver todos los días, ¿no?, una situación nueva, totalmente desconocida, totalmente imprevista, que generaba que usemos lo mejor de nuestro intelecto y lo mejor de nuestros recursos. Yo quisiera, por ejemplo, leerles ejemplos de lo desconocido que han tenido que enfrentar los profesores, ¿no? Algunos decían, aprender el manejo del Zoom, porque no conocían el manejo del Zoom, ¿no? Entender que una clase remota es diferente a una clase presencial. Otra situación desconocida era aprender nuevas herramientas para adaptar las clases de maneras diferentes, ¿no? Otra situación desconocida que tuvieron, ¿no?, que enfrentar era que muchos desconocían las herramientas tecnológicas, no las dominaban, ¿no? Otros tuvieron que aprender a interactuar con los mismos profesores a través del Blackboard. Otros decían que los estudiantes tuvieron que trabajar con tutorías para poder comprender cómo trabajar con las diferentes herramientas empleadas por los profesores. Y sobre lo imprevisible, quiero leerles también algunas de las respuestas, ¿no? Una profesora tuvo que anular su y convertirla en aula de clase. Ya les comenté que otra tuvo que comprar pizarra, mota, plumones y materiales para hacer las clases a sus estudiantes. Todos tuvieron que buscar un espacio para hacer el trabajo remoto. Alguien pensó que tenía que redistribuir los espacios en su casa, pero no fue fácil, porque ahí se cruzó la impotencia. Era imposible tener dentro de su casa un espacio sin ninguna distracción. O, por ejemplo,
alguna otra cosa imprevisible. No tenía espacio para trabajar, entonces esta persona buscó el jardín, pero cuando cambió la estación tuvo que meterse dentro de su casa porque empezó a llover. Y por supuesto, ¿no? Fuera del país, ¿no? Lo que ocurrió es que no hubo una guía clara para los padres en cómo transformar espacios para lograr una participación de los estudiantes de una manera más efectiva. Y acá también nos ha pasado esto. Nadie le ha dicho a los papás, o muy pocos quizás, han dicho a los papás, cómo transformar un espacio y convertirlo en un ambiente libre de distractores para que sus hijos puedan hacer las clases, ¿no? Más ejemplos. Se tenían que compartir ambientes con hermanos y los mismos padres de familia, el sonido se filtraba, ¿no? Y algo más sobre la impotencia. Muchos alumnos no cuentan pues con una laptop o una tablet y tenían que hacer sus clases a través del teléfono celular, pero los papás se llevaban el único teléfono celular al trabajo. Entonces estos papás al regresar en la noche de trabajar recién les daban los celulares a los hijos para que ellos pudieran hacer las tareas y estos chicos terminaban enviando las tareas a los profesores a la medianoche, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, ¿no? Desde Barcelona nos escribieron también algo que pareció verdaderamente, ¿no? muy preocupante, ¿no? Una persona que es profesora en una escuela, no es una escuela precisamente, sino un espacio dentro de una biblioteca, ¿no? Que se llama lugar de trabajo. Esta persona trabaja con hijos de inmigrantes que vienen de otras partes, inmigrantes de Marruecos que tienen la religión musulmana. Entonces, las mujeres deben hacerse cargo de la educación de los hijos menores. Y las mamás, ¿no? Por lo general no saben leer ni escribir, ni en su idioma, que es el árabe, tampoco en el idioma español, ni en el castellano, perdón, y menos en el catalán, que es el que se habla allá, ¿no? Se apoyan en los hijos mayores, quienes son los traductores cuando van con las mamás a comprar a los mercados, porque también por una cuestión de religión, las mujeres no están permitidas de hablar con hombres, ¿no? Ni siquiera para hacer una compra. Entonces, estos hijos hombres acompañan a sus madres a los colegios, ¿no? Para poder hacer de traductores, para que los profesores les digan a estas señoras cómo está el rendimiento de sus hijos, ¿no? Entonces, y las acompañan al mercado, y lo real es que no se puede establecer una relación, ¿no? Buena con las personas, con estas mamás, justamente por estos asuntos que son de difícil manejo, que nos llevan a la impotencia, ¿no? Porque son cuestiones ya de tipo religioso y de tipo cultural. Cierto que también han habido muchas iniciativas, y nos las han dicho ustedes, ¿no? Han habido muchas iniciativas, y hay iniciativas que ustedes proponen para poder superar esto, ¿no? Pero en cuanto a las amenazas al yo, por ejemplo, ¿no? Los ejemplos son los siguientes. Una persona decía, ya no me queda espacio para mi vida, tengo que atender a los niños a toda hora y hasta sábados y domingos. Otra profesora decía, es difícil realizar plenamente las actividades domésticas, ¿no? Nos pidieron adaptarnos a las necesidades de los estudiantes, pero ya no hay consideración hacia los docentes. El tiempo queda corto. Nos sobrecargan con tanto papeleo que casi todo el tiempo estoy en la laptop, ¿no? No se cubrió el tema del hogar como antes, dado que se ha dado prioridad al trabajo. Fue extremadamente difícil separar las tareas docentes de las actividades domésticas. Y teniendo estudiantes con autismo,
recibí comunicaciones de los padres de familia y los niños mismos a altas horas de la noche, durante los fines de semana o fuera del horario escolar que hubiéramos respetado previamente, ¿no? Fue difícil también en algunas familias hacerles comprender que uno estaba trabajando. Fue difícil fijar horarios para conversar. Había que evitar hacer ruidos o evitar hablar en voz alta, porque todo se escuchaba y todo esto restaba intimidad. Y esos son algunos de los muchos ejemplos que ustedes gentilmente nos han transmitido para poder compartirlos con los demás y sentir que en esto no estamos solos. Todos estamos viviendo, ¿no?, el mismo tipo de situación, independientemente del lugar de donde uno venga. Me da un gusto descubrirte por aquí. Hola, Daniel. ¿Me Hola. pueden ver o no? No, no te puedo ver. Start video, ahí está. Ahora sí. Hola, buenas noches. Me parece muy valioso realmente el poder hacer este tipo de reuniones, muy gratificante para todos los que trabajamos con niños, con padres, con psicólogos, profesores, porque realmente se necesita un espacio de contención donde podamos compartir. Bueno, yo soy psicóloga educacional, entonces navego entre la psicología y la educación. La mayor parte de mi trabajo ha sido en centros de educación inicial, y mi trabajo es con niños con problemas de aprendizaje. Y ahora yo también estoy, como tipo ustedes, tratando de entrenarme en cursos de Google Classroom y todo este reto. Lo primero que quería decir yo es rescatar realmente la labor de las profesoras. Las profesoras son, no por nada, la pedagogía es una vocación. Y ahora se han visto llevadas al extremo máximo. Las profesoras realmente han demostrado ser resilientes, creativas, y a pesar de que, digamos, la personalidad de profesoras tiende a ser personas muy organizadas y sistemáticas, ahora se han visto llevadas realmente al extremo de su capacidad, no solo intelectual, sino también han usado todos los recursos. Yo he estado viendo tutoriales de varias partes del mundo y también clases de acá, de diferentes nidos y colegios, y realmente las profesoras usan todo lo que tienen a la mano. Las felicito de corazón. Algunas yo sé que han tenido que llegar al borde de poder renunciar, en algunos casos, sobre todo por las condiciones que han tenido que verse sometidas, por las exigencias. Es una vocación sumamente gratificante, pero ¿cuándo es gratificante? Cuando ustedes tienen a sus alumnos adelante. Los alumnos les dan cariño, les dan un abrazo, aprenden. No hay nada más gratificante cuando uno le enseña algo a un niño y el niño aprende. En la pantalla es realmente bien complicado, agota. Yo cuando hago este trabajo en línea termino hasta sin voz, exhausta, cansada, mucho más cansada, porque trato de transmitir y de llamar la atención. Mis niños generalmente son los que tienen déficit de atención, o sea que imagínense con qué población trabajo. Por primera vez, psicólogos, profesores y papás nos hemos visto también como estudiantes. Hemos tenido que aprender tecnología, hemos tenido que aprender cosas que la gente ha ido haciendo sobre la marcha, ha ido improvisando. No nos sintamos mal como peruanos, pensando que no tenemos los recursos y que los demás países avanzados sí los tienen. Nadie estaba preparado para esto, nadie. Y todos, en cualquier nivel, si bien en otros países pueden haberlos agobiado con tecnología, nadie los ha preparado para poder contener a los otros profesores, a los niños y a los padres. O sea, una cosa es ser profesor de sus niños y otra cosa es tener que también sostener a los padres, que en este caso también se han visto sometidos realmente a múltiples roles, ¿no? Yo lo que quería era como una pequeña sugerencia para los profesores, que de alguna manera lo estamos haciendo en grupos chiquitos, es generar estos espacios más frecuentemente, ¿no? O sea, profesores de los mismos centros educativos quizá podrían reunirse simplemente a compartir qué me funcionó, qué no me funcionó, y donde pueden intervenir los profesores del mismo grado, del mismo nivel, no sé, ya dependiendo del centro, de cada centro, ¿no?
pero es muy necesario este soporte emocional, es básico, no sabemos cuánto tiempo más durará. Si nos dicen, bueno, 3 meses más, ok, aguantamos, pero quizás sea 6 meses, quizás sea un año, quizás sea, no se sabe. Entonces, realmente pienso que si nos apoyáramos unos a otros, todos somos profesionales, o sea, profesores, psicólogos, como dinámicas de grupo, no sé, de repente Daniel puede explicar un poquito más esto, cómo se hace, realmente comunicar cuáles son nuestras necesidades y qué cosas nos funcionaron, qué es lo que está pasando, pero mucho más frecuentemente, ¿no? Y donde también se puedan compartir experiencias personales. Eso sería mi comentario por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Meta. Como siempre, un gusto de hablarte, de escucharte, de estar juntos en este tipo de cosas. Sí, efectivamente, es tan importante lo que estás proponiendo que de hecho estamos abriendo para un grupo chiquito de interesados, no para un Zoom completo de 100 personas, sino para un grupo chiquito de una reunión extra para todos aquellos que quieran tener un Zoom adicional la próxima semana. El día lo vamos a determinar, pero va a ser a esta hora, martes o miércoles, y que nos permita seguir conversando sobre este tipo de cosas, y en vista que vamos a hacer un grupo más pequeño, se va a poder abordar situaciones más personales. Porque sí, efectivamente, hablar nos salva, hablar nos hace estar con un otro necesariamente, y ese otro nos sostiene. Juntos, además, vamos a compartir experiencias ricas que ya tenemos, experiencias importantes que ya tenemos. Y lo que a mi compañero, compañera, mi colega le ha servido de repente también me podría servir a mí, pero al revés, mis propias experiencias pueden ayudar a mis colegas. Porque aquí, efectivamente, juntos vamos a descubrir cómo vamos a sacar adelante esta creatividad que además Meta mencionó que se está implementando, porque también estamos recogiendo recursos maravillosos que se están desarrollando, que lamentablemente si no los compartimos se van a perder. Hay que tomar en consideración que además es posible que regresemos en algún momento más adelante, no sabemos cuándo, pero que vamos a regresar a las aulas, vamos a regresar. Pero esta tecnología llegó para quedarse. Esta tecnología llegó para quedarse y de alguna manera la vamos a seguir usando, porque es extremadamente útil. Si no fuera por esta tecnología, con muchísimos de ustedes no podríamos estar hablando. Joel, que nos ha intervenido desde Iquitos, y cuántos más de ustedes que están en diferentes puntos a lo largo y ancho de todo este maravilloso país, podemos estarnos conectando gracias a esta tecnología. Por lo tanto, esto va a quedarse. Y el Centro de Psicoterapia va a seguir haciendo este tipo de actividades todos los jueves, porque es extremadamente potente poder llegar con toda la cantidad enorme de temas que tenemos que trabajar. Entonces sí, si están interesados en tener una reunión extra entre nosotros, con nosotros, y que al mismo tiempo luego ustedes puedan replicar en sus propios centros de trabajo a cómo se hizo, simplemente llaman al centro, escriben al centro y se inscriben para este grupo que Nora y yo vamos a hacer la próxima semana. Entonces, hay que aprender a usar todo. Hace pocas semanas atrás, 2 semanas atrás, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de profesores de Yungar, una pequeña localidad que queda cerca por el callejón de Huaylas. Y conversábamos sobre los problemas que tienen para ser profesores en una zona eminentemente rural, donde a veces ni siquiera tienen los celulares para conectarse y que tienen que hacer sus clases con, digamos, a partir de lo que se emite por televisión o por radio. Pero cómo estos profesores están tratando de llegar, incluso van de casa por casa, para tratar de llegar, para saber cómo están, para conectarse con ellos, y están muy preocupados, curiosamente, de situaciones emocionales con las que se están contactando. Chicos y chicas que no pueden contactarse adecuadamente porque hay interferentes en sus respectivas familias.
Bien, esta es la realidad, es que, entre otras cosas, lo que estamos notando es la importancia de nuestro trabajo, no solamente con los aspectos cognitivos, sino y sobre todo con los aspectos afectivos, que garantizan que los aprendizajes se den, se consoliden. Y claro, se complica, pero se enriquece infinitamente nuestro trabajo. Siempre lo hemos sabido. Ahora que los tenemos uno por uno, aunque en una pantalla de múltiples rostros, cobra mucha importancia. ¿Nora? Sí, y en alguna charla anterior también alguna profesora preguntaba cómo es que después de este encierro, ¿no? Y después de esta distancia, vamos a recibir nosotros a nuestros estudiantes. A esta profesora le preocupaba mucho, y es que vamos a recibir a mucha gente con muchas heridas, ¿no? Estaba leyendo acá una de las respuestas de una profesora que decía que lo peor que le había ocurrido en esta pandemia había sido el encierro prolongado, el fallecimiento en esta enfermedad de mucha gente, ¿no? Observar la realidad del país en términos de desigualdad social y económica, la impotencia de no poder hacer nada más por sus alumnos y ver cómo los pequeños no estaban aprendiendo ni el 30% de lo que aprendían de modo presencial, ¿no? Otra persona, otra profesora había perdido a su yerno, había visto el dolor de su hija y no había podido llorar, tenía que llorar en silencio, ¿no? Para que sus padres y su hijo no se sientan mal, ¿no? Han tenido que dejar los diálogos familiares, entonces hay muchas heridas emocionales con las que van a llegar, ¿no? Todas estas personas después de haber sufrido todo lo que nos ha tocado sufrir. El temor, el miedo, ¿no? El miedo a infectarse, el miedo a fallecer, ¿no? Entonces, justamente todas estas heridas emocionales son las que vamos a recibir, ¿no? Con ellas también nos vamos a encontrar cuando nos reencontremos todos. Efectivamente, como dice Susana Mendoza, estrés postraumático, efectivamente. Vamos a tener que lidiar con el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y todo esto se va a reflejar en la forma como se van a comportar, ¿no? Nuestros alumnos, sus alumnos, con todos ustedes, sus profesores, ¿no? Ahora, esto puede generar también, de parte de nosotros, diferentes tipos de reacciones, ¿no? Hay reacciones. Cuando uno está estresado, puede reaccionar de una forma más bien negativa, ¿no? Y también hay formas positivas de enfrentar el estrés. Esto lo hablaremos en un momento determinado, pero queremos seguir escuchándolos a ustedes. Estamos viendo que escriben bastante por el chat. Nos gustaría escucharlos. Por aquí está Jorge Alfredo Martínez. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, mi pregunta iba por la línea de lo que estaba mencionando Nora y también por lo que dijo Dreyfus al principio. Daniel, era de que, bueno, yo ahorita yo soy de psicología, soy estudiante. Y pues este ciclo me matriculé con un profesor que me dieron recomendaciones y bueno, no era extraordinario, pero me dijeron que no hay pierde. Y pues la experiencia no ha sido pues la más grata, por así decirlo, pero no han dudado en fonearlo al profesor. Y ahorita están que las entrizas, por ejemplo, en un grupo que tenemos de recomendaciones para profesores. Y sí me parece mal porque, al menos lo que yo pude notar, era que el profesor no lo estaba pasando bien, porque por ahí nos dio datos de que estaba lejos de su familia, justo, o sea, estaba pasando la cuarentena solo, y pues la gente aprovechó en agarrarse con este tema de las diapositivas y hacerlo trizas, que se iban a quejar con el decano, con el director de la carrera, X cosas. Entonces, se esperaría, pues, ¿no?, de que estudiantes, al menos de psicología en este ciclo, pues, tengan un poco desarrollada la empatía, pues, ¿no? Al menos para no irse de frente, pues, a sacar con los picos y las antorchas por el profesor. Entonces, imagino que va a haber, espero que haya otro estudiante por aquí
¿qué recomendaciones nos daría a nosotros como para también ser aliados del profe en casos así? Porque no es casual de que un profesor del cual te dan buenas recomendaciones, justo en esta modalidad, pues resulte ser un no tan buen profesor. Entonces, no creo que él deba llevarse pues toda esta crítica que le están haciendo y que ahora asusta porque es tanta que uno lo lee y se preocupa por qué le podrán hacer por el profe, pues, ¿no? Y bueno, pero Jorge, hay que tomar en consideración que tu intervención demuestra mucha empatía hacia la persona del profesor, que probablemente lo vamos a encontrar tal vez y con suerte en el último año de secundaria, quizás en el penúltimo algo, pero recién lo vamos a encontrar verdaderamente ya a nivel del grado, ¿no? De la universidad, donde hay mayor madurez como para poder darse cuenta, también algunas personas que pues, la situación emocional del profesor podría estar interfiriendo en la calidad de lo que de su trabajo. Siempre ha sido importante, pero nunca ha sido adecuadamente tomado y tratado qué está pasando con la persona del que enseña. Mucho se trabaja y hay muchos tratados respecto a temas de desarrollo de los niños y de los adolescentes y las técnicas y procedimientos, las metodologías como para que los discursos de enseñanza lleguen de una u otra forma. Pero ¿qué pasa con la persona del profesor? Año tras año, que además le pasa especialmente, se nota muchísimo en los profesores escolares, le pasa que todos los años tiene niños de la misma edad, pero cada año ese profesor, esa profesora, es un año más viejo. Y en algún momento eso se va notando y con dolor. ¿Qué pasa en el día a día de ese profesor o esa profesora que tiene problemas o no los tiene, pero es como cualquier ser humano, tiene un día a día cotidiano y que tiene que llegar a fin de mes y cubrir todas las cuentas y todas las necesidades y de alguna forma, situaciones que por derecho debe de tener? ¿Qué ocurre con esa persona? Estas que eran situaciones estresógenas normales en condiciones pre-pandemia o alrededor de una vida cotidiana, imagínense en situaciones como las actuales, donde además estamos como sintiendo que la pandemia, que el COVID nos está acorralando. Cada vez son más los casos que vamos conociendo de gente cada vez más cercana que está afectada, ya sea simplemente por contagios, como si fuera tan simple, o falleciendo. Y ya no es una cosa de que está pasando por ahí, sino nos está pasando a todos. Y les está pasando a familias de nuestros propios estudiantes y nos está pasando a nosotros como miembros de una familia también. Todo este tipo de situaciones efectivamente nos van a llevar a hablar de situaciones traumáticas. Pero hay que considerar que lo traumático es aquello que te ataca sin que tú estés preparado, tal cual lo que nos está pasando, pero que además no se puede hablar. Es algo de lo que no se puede hablar. Entonces sí tenemos una situación con todas las características de algo que se queda como estancado adentro, afectándonos y paralizándonos. De allí que sea tan importante que podamos hablarlo, que tal vez lo podamos llorar juntos, que tal vez podamos rabiar juntos, pero no vivirlo solos, nunca solos. Si queremos salir de esta situación, no solamente que no nos contagiemos, sino que también salgamos mentalmente saludables de esta situación y con mucha energía, porque también vamos a ser exigidos de trabajar con niños y con niñas y niñas que vienen de familias que han tenido pérdidas importantes. Pongámonos solamente en el caso de aquellos niños que por razones totalmente fortuitas, digamos mala suerte, contagiaron a un abuelito que se murió.
¿Cómo va a seguir esa criatura con una carga de culpa extremadamente difícil de llevar? Y lo vamos a tener en el aula. Ese niño va a hacer síntomas. Esa niña no va a estar tranquila. Pues a ese tipo de cosas nos vamos a tener que ir entrenando. Y el aprender a trabajar con esta tecnología va a ser un chancay de medias al lado de lo que nos va a pasar cuando nos volvamos a encontrar en el aula. Con lo que nos encontremos y en el estado en que nos encontremos. Ahí es donde nos vamos a tener que ir preparando. Felizmente lo podemos pensar, lo podemos imaginar y nos vamos a poder preparar. ¿Nora? Sí, justamente estaba pensando en que además de lo que Daniel dice, de qué cosa es lo que le va pasando a un profesor que cada año va viviendo su experiencia de vida y va entrando en procesos naturales de envejecimiento. Todos estamos en esto, ¿no? A todos nos va a pasar. Pero también estaba pensando en el grupo, ¿no? Y en los fenómenos de desplazamiento que ocurren justamente a nivel inconsciente al interior de un grupo, ¿no? Un grupo que, por ejemplo, alguno del grupo puede haberse sentido culpable porque contagió a su abuelita de COVID, como decía el ejemplo de Daniel. Otro puede sentirse molesto porque lo guardaron en cuarentena durante un montón de tiempo y no lo dejaron salir y era un niño que necesitaba, ¿no? Disiparse, salir a la naturaleza, correr, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de emociones que ellos van a traer y a quienes creen ustedes que van a dirigir todas esas emociones. Muchas veces se dirigen al profesor del aula, ¿ya? Entonces, esos fenómenos de desplazamiento van a ocurrir y vamos a tener que estar preparados justamente para sostener todo eso. Primero para entender, ¿no?, que no necesariamente todo eso está dirigido a nosotros. Y después para sostener, ¿no?, para poder aclarar, clarificar. Entonces, Jorge Alfredo, gracias por tu intervención, por tu pregunta, ¿no? Hay que verlo desde estos dos actores, tanto desde el docente como desde el grupo. ¿Qué cosa puede estar pasando en ese grupo al interior y qué fenómenos de desplazamiento podrían estar ocurriendo que se están dirigiendo justamente hacia este profesor en especial? Bien. Creo que Oscar Fernando quería... ¿Sí? Sí. Oscar, te escuchamos. ¿Estamos? ¿Sí? No te escuchamos. Dale. Bien, gracias. Buenas noches. De retorno. Una experiencia reciente. Ahora mismo hemos terminado 3 días de capacitación los docentes en la capacitación de simulación virtual para docentes y alumnos, en donde se ha saturado definitivamente este tipo de simulación virtual, en donde personalmente me ha sido imposible, hombre, ingresar a este tipo de capacitación. Y me he sentido lo que decía Nora, ¿no? Ese tipo de impotencia, no poder ingresar, ¿sí?, para la capacitación, que el lunes ya inicia, el lunes 17 estamos iniciando las clases, el 100. Entonces, a donde yo estaba yendo la pregunta y de repente lo que mencionaba Daniel Dreyfus mencionaba, aquí vamos específicamente a la persona que enseña, la preocupación a la persona que vamos a enseñar. ¿Cuán sanos debemos estar mentalmente para poder enseñar? ¿Sí? Lamentablemente, miren, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la cual ya enseño, ¿no? Estoy 21 años en el área de salud mental, y tenemos un grupo del sindicato, y vemos todos los días, falleció tal persona, falleció tal docente, falleció el ingeniero tal, falleció el doctor tal. Wow, ¿cómo vamos a retornar nosotros? ¿Y cómo nos sentimos nosotros personalmente? Entonces, hay algo que definitivamente sentimos impotencia, el no poder hacer nada, encerrados, y definitivamente que va a afectar nuestra salud mental, querramos o no querramos.
¿sí? Y a donde yo iba, la persona que enseña que tenemos que salir adelante, tenemos que salir adelante. Que tenemos que salir con algunas heridas, vamos a salir con algunas heridas, ¿sí? Pero no lo creo que con mucha energía. Lo dudo que salgamos con mucha energía a dictar las clases, la cátedra de manera presencial. Yo sí, para mí es una experiencia en realidad en donde ya mencioné esta diapositiva, Nora Rivas, desconocido, impredecible, impotencia, ¿sí? Y amenaza a nuestro yo. Entonces, yo creo que aquí debemos trabajar específicamente esto en otra oportunidad, como lo mencionó Daniel Dreyfus. Sería importante, por favor, agradecería muy de veras una reunión específica en donde podemos fortalecer a los docentes, específicamente que vamos a trabajar y preparar nuestra salud mental que esté ya preparada para poder iniciar esta educación virtual. Es la experiencia que yo tengo ahora. ¿Qué es lo que me queda? No poder ingresar e imprimir solamente los módulos, las guías de simulación, bajarme los tutoriales, porque no podía ingresar. Entonces, lamentablemente, sentí impotencia. Y, muy aparte, familiares que han fallecido, familiares que en realidad de los alumnos que han fallecido, mucho más aparte, ¿cómo se llama? Los colegas que han fallecido, y ahora los colegas agremiados en el sindicato, estamos agremiados y perfecto, estamos haciendo un fondo común, perfecto, que ya necesita oxígeno tal docente, ya se puso mal, que ya lo llevaron, está en UCI tal docente. Entonces, y eso está en la publicación, mucho más nos está afectando. Entonces, yo creo que en realidad sería importante y agradecería muy de veras otra reunión que fortalezca nuestra salud mental, específicamente con este grupo de CPPLL, para poder nosotros ya ir con un poquitín más de fortaleza y de aparentemente muy buena salud mental a enseñar a nuestros alumnos, específicamente alumnos de la universidad, que particularmente enseño. Gracias por permitirme participar, Renzo, y a todo el grupo. Gracias, Daniel. Gracias, Rosnora. No, a ti, Oscar, muchísimas gracias. Tu intervención es muy valiosa, muy importante. Y sí, te esperamos. Vamos a confirmar bien la fecha, si es el martes o el miércoles próximo, el miércoles 19, para todos aquellos que quieran inscribirse a esta. Vamos, insisto, no va a ser un grupo de 100 personas, por lo tanto, si quieren participar en esto, deben escribir un WhatsApp al Centro de Psicoterapia del mismo modo como se han inscrito para esta actividad, y a las primeras personas que se inscriban, las primeras 20 o 30 personas que se inscriban, las vamos a admitir a esta actividad para trabajar juntos. Antes de que termine la reunión de hoy día, posiblemente vamos a confirmar la fecha para esa próxima reunión. En efecto, Oscar, estamos todos los días saturados, bombardeados y dolidos por la pérdida de amigos y de colegas, preocupados y angustiados por amigos y colegas enfermos, cooperando todos, en todos los niveles, con este tema, por ejemplo, del oxígeno, por ejemplo, de las medicinas, preocupados si consiguieron o no consiguieron camas UCI. Actualmente es extremadamente difícil conseguir una, y todas las lacras que ha puesto en descubierto la situación de nuestro país, de tanto desequilibrio y de tantas diferencias, de que dejó todo esto tan claramente, todas estas debilidades tan claramente mostradas. Y de esto vamos a tener que encontrarnos luego efectivamente en las aulas con nuestros chicos y nuestras chicas, y seguramente con muchísimo miedo, muchísimo miedo. Yo pertenezco a ese grupo de personas que no debe salir, a los cuales hay que cuidar. Les aseguro que me va a pasar mucho tiempo antes de que yo tenga encuentros presenciales, ya sea con mis estudiantes o con mis pacientes.
porque simplemente me muero de miedo, y lo cual es saludable, por cierto, porque nos tenemos que cuidar. Y bueno, en fin. ¿Nora? Sí, justamente Susana, Amy, está diciendo que sería bueno incluir algunas estrategias que se puedan usar con los chicos, ¿no? Sí, hay que incluir estrategias para los chicos, pero Susana antes hablaba de cómo apoyarnos nosotros psicológicamente. No he podido escuchar a Susana, pero sí la he leído por el chat y habíamos preparado, no sé si Susana quiere hablar. Susana Mendoza. Buenas noches. Ahí está. Sí, buenas noches con todos. Muy interesante realmente la ponencia y tan vital en estos tiempos, ¿no? Que estamos en esta situación con la pandemia, ¿no? Y ha sido tan abrupto para todos nosotros. Yo soy psicóloga y realmente también me he tenido que adaptar a esta situación, ¿no? Siempre he estado en el consultorio atendiendo a los pacientes y ahora he tenido que reinventarme y tratar a mis pacientes, ¿no? Con la misma motivación de siempre, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a los adultos. Sin embargo, hoy en día estamos viendo de que los pacientes vienen ya no por un problema, sino por 2 o por 3, ¿no? Y cuando ya el paciente está recuperándose, nos informa que un familiar o un vecino o de repente su papá está enfermo. Entonces nosotros los psicólogos tenemos que trabajar ya 2 problemas, ¿no? Y eso realmente pues hace de que el paciente no mejore, ¿no? Y lo tratamos con paciencia, vemos el proceso de duelo, pero también vemos el otro problema que vino inicialmente, ¿no? Entonces realmente es tener mucha paciencia, tener la esperanza de que esto va a pasar y enseñarles a las personas esas técnicas de afrontamiento que tanto necesitamos hoy en día. Y me incluyo también porque también como psicóloga también tengo que tener mis espacios para poder yo estar bien. Por lo tanto, sin descuidar mi persona, sin descuidar a mis pacientes, ¿no? Y sin descuidar a mi familia. Gracias. Muchas gracias, Susana. Okay. Gracias, Susana, gracias. Sí, justamente lo que leía que ponía Susana y lo que acaba de decir, me lleva a pensar que podemos mostrarles, Renzo, la siguiente diapositiva. Yo les decía hace un rato que ante todo esto que nos está pasando, ¿no? Esto que es desconocido, esto que es imprevisto, la impotencia, ¿no? Y las amenazas al yo, muchas veces nosotros desarrollamos diferentes tipos de reacciones y hay reacciones negativas ante el estrés, ante la frustración, ante la crisis. ¿Cuáles son esas reacciones negativas, ¿no? Que nosotros tendríamos que identificar primero si es que las estamos teniendo, porque en función a eso es que vamos a modelar también la conducta de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Por ejemplo, hay personas que ante lo que está pasando agreden, ¿no? Y hacen sentir al otro no culpable, totalmente insatisfecho, o también se autoagreden, ¿no? Se descuidan, se abandonan, no se nutren, no comen cualquier cosa, no cuidan su alimentación, o se agotan, no ponen límites a su trabajo y más bien entran en procesos de agotamiento por falta de descanso, no se asean, no resuelven, no se adaptan. Otra reacción negativa es cuando uno se adapta pero inadecuadamente, es decir, el obstáculo domina la conducta de uno. Entonces, todo es la pandemia, todo es la pandemia, todo es hay que desinfectar, todo es se pueden contagiar, y claro que nos podemos contagiar, pero también para eso hay herramientas saludables que después vamos a mirar que se pueden emplear. Entonces, una adaptación inadecuada es cuando el obstáculo empieza a dominar toda mi conducta, cuando concentro toda mi energía en la limitación que el obstáculo me produce y en la falta, ¿no? O, por ejemplo, uno se refugia
¿no? En la falta, en la carencia. Uno dice, ay, no voy a hacer esto porque no puedo, porque me falta, porque no me dan, porque no tengo. Entonces, sin darse cuenta, uno se va hablando de esta manera, ¿no? Y hace de la falta, de la carencia, la justificación y la razón para no emplear eso que hablaban ustedes hace un rato, la resiliencia, ¿no? O esta famosa negación, uno vive como si, vive el como si. ¿Qué cosa es vivir el como si? Lo que estamos viendo que ocurre ahora, se ha tenido que volver a prohibir la salida de los días domingos porque ahora la mayoría de la gente estaba haciendo parrillitas familiares, ¿no? Y ha aumentado el número de contagios. Esa es un poco la negación y el vivir como así. O a veces refugiarse en la imaginación. ¿Cuántos profesores nos han dicho, bueno, y ahora nos estamos refugiando en ver series de Netflix o de alguna plataforma streaming, ¿no? Y vemos capítulos, episodios, etcétera, etcétera, ¿no? Uno se refugia en la fantasía, se desconecta de la realidad. Ninguna de estas reacciones en realidad ayuda a enfrentar la crisis. O de pronto también nos vamos al extremo de aceptar pasivamente, ¿no? Lo que nos está pasando y no mejoramos las condiciones de nuestro entorno, ¿no? Esto es lo que escuchamos y vemos a alguna gente, ¿no? Que le está pasando, independientemente de su profesión. Entonces, ¿cuál es la propuesta, no? ¿Qué cosa sí podría ser una reacción positiva ante el estrés, ante la frustración y ante la crisis? Renzo, si nos ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, fíjense, 4 cosas nada más, ¿no? Para luchar contra lo imposible, ¿no? Y hacerlo posible, uno puede hacer, por ejemplo, algo que se llama adaptación compensatoria, ¿no? Es decir, acepto la realidad, concentro mi energía sobre formas de superar el obstáculo. No vivo en el como si, ni niego la situación, sino que acepto la situación, ¿no? Acepto que no sé internet, ¿no? Y empiezo a, como decía Oscar Fernando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me ha quedado? Decía él. Bueno, recurrir a los tutoriales, imprimir los documentos, ¿no? Ya pues, él aceptó que no pudo entrar al curso que quería entrar. Y sin embargo, ¿qué cosa hizo? Concentró toda su energía sobre formas de superar el obstáculo. O por ejemplo, la solución progresiva. ¿En qué consiste? Bueno, si estamos ante una situación difícil, ¿no? Hay que redoblar esfuerzos para conseguir el objetivo. No vamos a poder conseguir resolver absolutamente nada si estamos haciendo lo mismo de siempre. Entonces, redoblar esfuerzos para conseguir el objetivo es algo que sí nos va a acercar a hacer de lo imposible algo posible. Otra cosa que también funciona es subdividir el gran objetivo en partes posibles de ser alcanzadas, ¿no? Es como limpiar una gran biblioteca, ¿no? Si ustedes pretenden limpiar de una sola vez una gran biblioteca, probablemente se agoten mucho. Pero si empiezan por una parte y luego limpian la otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces es posible que ese gran objetivo, ¿no? Se pueda conseguir si es que ustedes pueden dividirlo en partes posibles de ser alcanzadas. Y el hecho de haber logrado conseguir resolver una parte les da la fuerza y la energía para poder arriesgarse, vamos a llamarlo así, o atreverse, ¿no? A enfrentar la otra parte de la situación. Y otra de las cosas que también ayuda mucho es sustituir, ¿no? El objetivo de largo plazo, ¿no? En un objetivo un poco más pequeño, pero igualmente importante. Y de ese modo, ¿no? La solución vence a la frustración. Eso también nos ayuda muchísimo. Entonces, esas son soluciones positivas ante el estrés, ante la frustración, ante la crisis. ¿Qué piensan?
Alexander dice que comparte el sentir. Ah, de Artemisa, los profesores somos seres de esperanza, así es. Por aquí Sofía está levantando la mano. Ahora Ahí sí, está. buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, Sofía. Buenas noches, ahora sí se me escucha. Bueno, esa es una de mis grandes dificultades también de no manejar la tecnología. Hasta ahora no puedo. Yo me preguntaba, soy profesora de educación inicial y mis niños para este año son niños que inician la educación inicial, son niños de 3 años. Y me preguntaba cómo hacer, estos niños piensan, porque jamás fueron al colegio, no tuvieron la oportunidad, porque antes de que iniciaran las clases ya se suspendió todo, jamás fueron a un aula, ¿no? Y ellos hasta ahora piensan que las clases son así, ¿no? Las clases son así, ellos no tienen la experiencia. Cuando se les dice, vamos a dibujar a tu colegio, ¿cómo es tu colegio? Ellos no, ellos piensan que las clases son así, que la profesora va a estar en esa pantalla y que ellos también desde su pantalla van a bailar junto con la maestra. Y educación inicial no es una pantalla, educación inicial es moverse con el niño, jugar con el niño, tocarlo, vivir el día a día. Y yo realmente me siento impotente porque por más que bailo y hago y los niños me siguen, y a veces recibo mensajes de ellos por audio o por videollamada que me dice, quiero ir a tu casa a abrazarte, ¿no? Entonces me da mucha impotencia, me da mucha pena, siento mucha pena de no poder hacer nada, ¿no? Y explicarles que pronto nos vamos a ver, pero no sé cuándo. Y sostener a las madres de familia que no tienen la instrucción necesaria para enseñar a su niño, porque siempre me están preguntando ¿y cómo lo hacen? ¿Y qué cosa es psicomotricidad? ¿No? ¿Qué cosa es? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para que mi niño haga esto? No lo saben. Enseñar al padre, enseñar al niño y sostener a familias que están perdiendo la vida a sus seres queridos, ¿no? Y cómo decirles a ellos, tienen que cumplir con escucharme la clase por lo menos media hora diario, mandar sus evidencias porque el ministerio nos pone la soga en el cuello si no tiene evidencias de que el niño está participando en una clase. Y realmente estamos totalmente estresadas, tristes, frustradas y realmente traumadas. Y no saber, el ministerio dice, sostengan a los padres de familia. ¿Y quién nos sostiene a nosotros? ¿No? Esa es la Así gran... es, Sofía, así es. Por eso es que estamos aquí todos reunidos, para encontrar alguna manera de seguir adelante juntos. Profesoras de educación inicial tienen una de las tareas más difíciles, porque estos pequeños niñitos, por el modo de pensar, en el momento de desarrollo en que se encuentran, ni siquiera tienen claro muy bien qué es lo que está pasando. Ellos todavía no han empezado verdaderamente lo que es escolaridad, ni siquiera a nivel inicial. O sea, lo que está pasando es que no está pasando nada. Estamos haciendo todo el esfuerzo para sostenerlos y para continuar y ayudando a darles estímulos. Pero para comenzar, esto me trae el recuerdo de la conversación con una pequeña niña en una reunión presencial, una niña de 3 años. En esta reunión presencial, la niña me ve y me había visto en una entrevista de televisión y me dice en esta reunión, te vi en la televisión. Ay, le digo yo, qué bien. Y me quedé mirando, me dice, pero hay una cosita que no sé. ¿Qué es lo que no sabe? ¿Cómo hiciste para ponerte así chiquito y entrar en la televisión? ¿No? Entonces, evidentemente ese es un problema muy complicado con niños pequeñitos que ni siquiera nos están visualizando como deberían visualizarnos. No están teniendo ese vínculo con nosotros, que es tan importante en estas etapas iniciales como parte de todo el paquete de estimulación que debería estarle llegando. Y por supuesto, las mamás son mamás, no son profesionales en pedagogía.
Y muchas de ellas, aún teniendo la mejor de las buenas voluntades, no pueden llegar como llegamos nosotros. ¿Y por qué no pueden llegar? Por el vínculo, precisamente el vínculo afectivo que tienen con sus propios hijos, no pueden desplegar la objetividad, la tranquilidad y manejar las angustias que tienen que manejar cuando las cosas no están funcionando como deberían, cuando el niño no responde como debería, cuando el niño no se conecta. Y efectivamente, una reunión de media hora con un niño de 3 años, wow, eso ya es un montón, lograr que tenga el tiempo, esté el tiempo, tanto tiempo, delante de la pantalla sin distraerse. Y si no se logra distraer es porque la mamá está ahí prácticamente parándose de cabeza. Todo esto efectivamente recae en nosotros, que estamos como responsables de que algo funcione, en todas estas cosas que con tanta claridad en esos slides Nora nos mostraba. Estrés en grandes cantidades. Nosotros también, por eso es que nos tenemos que seguir encontrando para poder hablar de todas estas situaciones que nos generan tanta angustia, tanta preocupación, tanto desvelo, de saber si estamos o no estamos haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo. ¿Cómo va a ser considerado este año en el futuro? Especialmente para niños tan pequeños. Pero no solamente para ellos, ¿no? El drama de todos los chicos que están terminando su secundaria, que este año no tienen el viaje de promoción, no tienen la reunión de promoción, no tienen nada de la promoción, que se la están perdiendo todas las actividades, todos aquellos rituales clásicos de la finalización de la escolaridad, pues no lo van a tener. O por lo menos no lo van a tener este año. Es doloroso lo que estamos viviendo, es doloroso por la pandemia y por las consecuencias colaterales, los efectos secundarios de la pandemia. ¿Sí, Nora? ¿Quieres agregar algo? Sí, las preguntas que hacía Sofía, gracias Sofía por estar con nosotros, por haber participado también en la encuesta, gracias, ¿no? Por todas tus respuestas. Y lo que Sofía decía es cómo sostener a los padres de familia, y cómo hacer con un niño que la quiere abrazar, que quiere ir a su casa, ¿no? Entonces, la pregunta que podríamos plantearnos, ¿no? Nosotros, y que tendríamos que discutir es, bueno, en este próximo año y en todo lo que queda de ¿no? ¿Qué podemos hacer para encontrar una forma de transmitir afecto por vía remota, pues? Porque vamos a tener que encontrarla, ¿no? Vamos a tener que encontrar una forma de transmitir afecto por vía remota, ¿no? Vamos a tener que agudizar ciertos sentidos, ¿no? Que nos permitan que el otro, sea niño, adolescente, adulto, entienda, ¿no? Lo que estamos sintiendo por ellos, ¿no? Y con respecto a lo que Daniel decía, que efectivamente esta pandemia nos ha afectado a todos, que les ha quitado a los chicos sus viajes de promoción, sus fiestas de promoción, ha quitado a algunos, no solamente de secundaria, sino de otros años, los viajes de estudio. Les cuento que a mis pacientes que son médicos, residentes, por ejemplo, también les ha quitado la posibilidad de estudiar sus especialidades, porque ahora todos se están dedicando a ver pacientes COVID. Los que entraron a estudiar cardiología están viendo pacientes COVID. Los que entraron a estudiar medicina interna están especializándose en ver pacientes COVID. Y alguien me dice ahí, en el internado, igual, todo es absolutamente COVID, ¿no? Entonces, en realidad, a todos nos ha afectado. Nos están saludando desde Guatemala, nos dicen algunos que sí pueden ver y otros que no pueden ver la transmisión, pero muchísimas gracias por estar desde otras partes, sintonizándonos, viéndonos, ¿no? Pero quería compartir esto con ustedes para que vean que esto en realidad nos está afectando a todos, ¿no? Nos está quitando
una parte de algo que esperábamos vivir y que no lo estamos logrando vivir como hubiéramos podido nosotros imaginar, ¿no? Entonces, de eso tenemos que conversar y esas son nuestras estrategias. Eso es lo que nosotros tenemos que poder encontrar. ¿De qué manera, no, poder transmitir afecto a través de una vía remota? Y gracias, Ivette, por tu testimonio, por escrito, efectivamente desde Jalapa, Guatemala. Un honor que te conectes con nosotros. Voy a leer su testimonio. No sé si, Ivette, quisieras intervenir. Renzo, yo sé que tienes una fila de espera. A ver, acabo de activar el micro. Ahí está. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Perfectamente bien, gracias. Saludos, me encanta mucho lo que hoy se está platicando. Nosotros desde que empezamos la pandemia acá en Guatemala, la cuarentena, pues yo no he visto a mis pequeños. Este año me tocó trabajar con niños de 6 años. Hace 2 años ellos fueron mis alumnos cuando tenían 4 añitos. La verdad nos identificamos mucho. Y duele solo llevar tareas, trabajo en un área de escasos recursos, se hace lo posible por llevar toda la información necesaria, pero a mí me encanta besarlos, abrazarlos y a ellos de igual forma. Y creo que cuando retornemos, para ambos va a ser muy difícil porque ahora algo es el distanciamiento social, el no afecto. Son niños que no reciben amor de sus papás. La mayoría se han criado prácticamente solos, llegan solos a la escuela, se regresan solos y afecto no hay. Y un abrazo llena mucho y sana muchas heridas. Y desde que yo empecé mi labor como docente, ese ha sido mi objetivo, llenarlos de mucho, mucho amor. Yo fui una niña que me crié con demasiado amor. Y sé que el amor es algo fundamental, es un pilar base en la vida de todo ser humano. La verdad, el que un niño se resista a un abrazo, ellos se ponen como tronquitos, así duros. Al inicio de año, digo, no, deja, solo es un abrazo. Y no quieren recibir un beso, digo, no, ven para acá cuando se portan mal. ¿Qué pasa? O sea, siempre los abrazo. Cuando termina el ciclo escolar, ellos ya están acostumbrados a recibir ese abrazo. Y créanme, a mí se me parte el alma cuando un niño o niña no están acostumbrados y tienen temor de ese abrazo, ¿verdad? Y ahora con esta pandemia todo cambió, todo. Entonces digo yo, ¿cómo vamos a sanar muchas heridas o cómo vamos a demostrar que la vida es diferente a la que llevan en sus hogares? Que en la escuela se van a encontrar alegrías, si van a poder jugar libremente y si van a encontrar una cara y un rostro diferente al que están acostumbrados muchas veces a ver desde su hogar, ¿verdad? Es algo que a mí como maestra en realidad me va a costar bastante. Y creo que así habemos muchas personas, ¿verdad? Con esa labor y esa misión, porque para mí creo que ha sido una misión en mi vida, el llevar un poco de amor a esas personitas inocentes de muchas cosas, esas personitas ingenuas, ¿verdad? Aparte de la enseñanza que se imparte, ¿verdad? Porque para mí la enseñanza va de la mano con lo afectivo. Lo afectivo en esta etapa es muy importante porque aparte se desarrollan también muchas cosas sensoriales, aprenden a conocer sus emociones, ¿verdad? Y a trabajar en un ambiente agradable. No a imponer, no a ver a la maestra brava, a que solo con tareas, ¿verdad? Entonces, estas charlas como la de hoy nos van a enseñar a todos a aprender cada día cosas nuevas, a tratar de llevar, o sea, de lo que todos compartimos vamos a llevar algo, ¿verdad? Para el futuro, porque venimos todos a cambiar y a dar un giro rotundo, ¿verdad? Y estoy muy contenta de estar hoy con ustedes y un saludo desde Guatemala y hasta aquí termina
mi participación. Bendiciones. Muchas gracias, Ivette, bendiciones también para ti, pero quiero decirte algo adicionalmente. Te preocupa muchísimo que cuando nos volvamos a encontrar y por el distanciamiento social haya cierta falta de afecto, lo cual no lo creo. Fíjate, tú no te conocí, ahora te conocemos. Tu intervención ha sido profundamente afectiva, muy linda. Y creo que eso es una cosa, las cosas que vamos a tener que aprender de alguna manera a comunicar. Nuestros afectos a través de nuestra mirada, nuestros afectos a través del tono de voz, nuestros afectos a través de acciones sinceras que tengan que hacer, que sean, que no contradigan lo que decimos con lo que hacemos, que no hayan contradicciones. Todo eso que se va a transformar en vínculos de confianza es lo que vamos a tener que aprender a desarrollar mucho. Por supuesto que los abrazos y los besos son deliciosos. Por supuesto que los abrazos sanan. Por supuesto que sí. Pero en estos momentos no. En estos momentos es justo lo que tenemos que tratar de contener. Sin embargo, y te lo digo que desde mi profesión, desde mi especialidad, yo no puedo tocar a los niños, no los toco. Hacemos no un distanciamiento social, sino un distanciamiento ético. Igual los encuentros son profundamente afectivos. ¿Y cómo no lo van a hacer? Si mi trabajo con ellos es curarlos de todas aquellas cosas que mentalmente los tienen perturbados, alterados, angustiados. No necesitamos tocarlos tampoco, o todo el tiempo, o cada vez. Pero sí tenemos que ser profundamente sinceros, coherentes, éticos, y realmente, así como lo estás demostrando, Ivette, quererlos. Eso se siente. Y eso a veces es suficiente y es particularmente importante. Gracias, Ivette. Nora. Sí, una pista ya entonces sobre cómo transmitir afecto a través de la vía remota. Una pista. La palabra, porque cuando nosotros hablamos, ¿no?, en nuestras interjecciones, en nuestro tono de voz, en el tipo de palabras que utilizamos, ¿no?, ahí se siente el afecto del otro. Ahí nosotros sentimos el afecto de la otra persona. Entonces muchas veces no es necesario tocar, ¿no? A veces incluso un tocamiento puede ser para un niño hasta amenazante, dependiendo del tipo de vivencia que haya tenido, ¿no? Pero esas interjecciones, esas frases que usamos, la forma como usamos las palabras, ¿no?, aunque sean muy científicas, pero bien dichas y con un tono afectivo bastante notorio, ¿no?, es una muy buena forma de transmitir afecto a través de la vía remota, ¿no? Y yo les habíamos preparado también una última diapositiva para que un poquito nos podamos reparar nosotros, ¿no?, qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para poder sentirnos bien, ¿no? Habíamos preparado unos 7 tips que de pronto podrían llevarse ustedes también a sus vidas cotidianas para que los hagan sentirse un poquito mejor, ¿no? Y una de las cosas importantes es tómese tiempo para usted, ¿no? Ya les hemos leído la encuesta que decía en la mayoría de las respuestas, ya no hay tiempo para nosotros, estamos todo el tiempo haciendo papeles, tenemos que responder a las preguntas hasta altas horas de la noche, esperar que nos entreguen las tareas hasta la madrugada. No, hay que tomarse tiempo para uno. Y esto significa que cada día hay que hacer algo que realmente uno desea hacer. Esto que uno desea hacer puede ser algo activo, o puede ser algo más bien apacible, relajante, ¿no? Pero lo más importante es que uno disfrute con eso y así uno se va a sentir menos estresado. Una segunda cosa es, hay que concederse un inicio más relajado del día, ¿no? Inicio relajado del día, porque si nos levantamos pensando, uy, tengo que hacer esto, uy, más tarde tengo que hacer esto otro, y hoy día también tengo que hacer aquello, y si no lo hago hoy, luego mañana no lo voy a poder hacer, entonces nuestro cuerpo está generando un montón de cortisol, que es la hormona del estrés, y nos estamos inflamando, y recuerden que el COVID es una enfermedad inflamatoria.
Tercer punto, evite vivir en el desorden. Porque vivir en el caos crea una mente agitada. Además, van a tener serias dificultades cuando quieran encontrar algo, y eso les va a causar más estrés, ¿no? Cuarto punto es, sea afirmativo sin perder la paciencia. Afirmar, ¿no?, significa decir con convicción algo en lo que uno cree. Pero no pierda la paciencia. Sé que es difícil, pero si, por ejemplo, ustedes se enojan con alguien que es incapaz de afrontar una situación, ustedes se van a sentir culpables. Y si esa otra persona se pone agresiva, se va a producir un enfrentamiento, se van a producir gritos, eso va a causar más estrés, y encima ustedes han utilizado mal su energía vital que con tanto trabajo fabrican sus mitocondrias. No conviene. 5. Si le es posible, evite las situaciones que le producen estrés. A veces uno escucha tanto de lo mismo, ¿no?, que el Congreso, que la delincuencia, que el oxígeno, que la falta de camas. Si en realidad ustedes sienten que no pueden tolerar ya ese tipo de situaciones, evítenlas, ¿no? Y traten más bien de reemplazarlas por información estimulante, motivadora. Felizmente ahora los canales de televisión, los canales informativos, están hablando de lo bueno de, ¿no? El punto 6 es que hay que tratar de luchar siempre contra la desesperanza y la desesperación, ¿no? Hay que recordar siempre que una crisis es una oportunidad. Y por último, cada vez que usted ponga su cabecita en la almohada, piense en 3 cosas buenas que le sucedieron durante el día, aunque sean pequeñitas, porque eso le va a ayudar a dormir mejor, va a despertar al día siguiente con una actitud mental más positiva. ¿Qué les parece? ¿Podrán? Si quiere alguna de ellas. En realidad es extremadamente importante encontrar la forma de empezar a mirar el vaso medio lleno. Y esa forma se favorece, otra vez insistimos, si es que no nos sentimos y vivimos solos. Lo más terrible es estar en esta situación solos. Por eso los invitamos otra vez a todos los interesados que quieran participar en esta reunión de profundización de algunos puntos que nos permita además escuchar situaciones más personales. Va a ser de todas maneras este día miércoles, pues siguiente, el miércoles 19 a las 8 de la noche, pero tiene que inscribirse previamente en el Centro de Psicoterapia. Creo que hay un par de intervenciones más, Renzo, como para ir cerrando ya. Sí. Elena Canoa, por favor. ¿Escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Muy claro, sí. Perfectamente. Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias por... No puedo, bueno, iniciar mi video, no sé por qué, pero... Tranquila. Nada, Daniel, Nora, ahora, mírame los pelos, terminando recién de programar. Qué gusto verte, qué gusto verte. Qué gusto. Acá. No. Le he puesto esto, y es con lo que empiezo generalmente a veces mis citas con los padres, ¿no? No hay mejor lugar que el hogar, y es una forma que también trato de que ellos de alguna manera entiendan que ahora la parte de la educación cambió, y ellos forman parte importante también de esta triada que digo yo, que es colegio, alumno y profesor, ¿no? Ahora son padre de familia, alumno y profesor. Entonces, yo les agradezco muchísimo, he estado escuchando muchísimo todo lo que han compartido, y antes de empezar hoy día, yo decía, los profesores estamos volviéndonos falibles, pero Daniel me ha hecho entender hoy día que no, que sí somos falibles, y eso es lo importante, que donde estemos vamos a marcar un antes, un después y quizás un futuro. Y esa es nuestra labor, al menos creo que los profesores que somos profesores de vocación, tenemos que aprender que vamos a trascender.
y cualquier reto que pongamos y que tengamos, vamos a poder ir superándolos, pero necesitamos estos espacios de autoayuda, de apoyo, de sentir que nosotros como comunidad educativa hemos tenido golpes muy cercanos, muy fuertes, no sé si han leído cuando les estaba escribiendo, hemos tenido pérdidas que nos ha dolido mucho de nuestro personal docente, no docente, sino gente que ha trabajado en nosotros, que eran, uno era el portero del colegio, pero para nosotros no era un portero, era un amigo. Y entonces, cuando nos enteramos de que él estaba mal, yo me puse pésima. Era una cosa que yo no podía, y lo comparto con ustedes, no podía parar de llorar. Y lloraba, y era una cosa, pero que yo dije, ¿qué me pasa? Tuve que recurrir al departamento incluso de psicología del colegio, la psicóloga para que me apoyó muchísimo, y es verdad, necesitamos tener a veces soportes humanos, porque somos humanos, y creo que a veces nosotros nos olvidamos de ese pequeño detalle, ¿no? Queremos abarcar muchas cosas, queremos problemas de nuestros alumnos, problemas de nuestra familia, y como dice, realmente es increíble. Yo, esta es mi área de colegio. Ellos tienen que adaptarse, ellos son los que se han adaptado a lo que yo tengo que, esta locura que se llama educación ahora, ¿no? Entonces, nada, gracias por esto, y cuento con que el próximo miércoles nos estamos viendo, porque para mí esto de acá me ayuda muchísimo. Muchas bueno, gracias. Elena, considera el Centro de Psicoterapia como tu casa también, que estamos felices de poder apoyarte a ti y a todos los colegas, profesores y maestros, de verdad, que de corazón y de vocación profunda queremos hacer algo bonito por nuestro país, por el futuro de nuestro país, que son nuestros niños y adolescentes. Olga Rodríguez, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Olga. Sí. Mucho gusto, les saludo de acá de Jalapa. Es para mí un honor de estar acá con ustedes, acompañándolos en esta oportunidad. Es una actividad muy bonita. Créanme que, como dijo la compañera Ivette, que también es de acá de Jalapa, para nosotros las maestras del área rural, porque yo trabajo en un área rural, que está a 2 horas de mi pueblo, la mayoría de los niños esperan con ansias la llegada del maestro o la maestra, porque se acostumbran tanto a nosotros que para ellos es una gran emoción. Al menos conmigo, mis alumnos, porque tengo primer grado de primaria, los niños cuando llegan me saludan con un beso y abrazo, y en el final de la jornada, pues igual. Va a ser un poquito complicado, pienso yo, como dijo la compañera, acostumbrarnos a la nueva modalidad del distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, nuestros niños, como les repito, el área rural, son niños que son necesitados de amor, de cariño, porque atraviesan muchos problemas dentro de sus casas. Que cuando están en la escuela, ellos son felices porque están interactuando con sus compañeros y con nosotros. Pero al llegar a sus casas, la realidad es otra. Muchas veces los espera el trabajo en el campo, o no hay nada para comer, problemas entre la familia, violencia y muchos factores que en la área rural se viven. Pero la nueva modalidad, la que vamos a adaptar más adelante, pues nos tenemos que acostumbrar a ella y adaptarlos a ellos, a nosotros, a cómo vamos a trabajar, tal vez por grupos, o no sé, ¿verdad? Ahí sí que buscar la forma de trabajar con ellos. Es difícil para nosotros llevar el material de trabajo, porque en el caso de primer grado, la enseñanza es personal, es 1 por 1, para que el niño logre aprender. Entonces, llevar el trabajo ahorita a sus casas, algunos la realizan y algunos no, porque no tienen algún padre de familia o alguien que les pueda apoyar, porque la mayoría pues no saben leer ni escribir, y eso es un factor muy complicado para nosotros, ¿verdad? Puesto que al momento de mandar la tarea, todavía nos quedamos pensando, ¿será que la irán a hacer? ¿Será que la van a realizar?
Y otra cosa, que donde yo trabajo es bien difícil la señal de internet, por decir, nos vamos a comunicar por la tecnología. No se puede, porque es una de las comunidades de extrema pobreza. Entonces, también son factores que nos estresan, el pensar de cómo estarán, qué harán, estarán bien de salud, cómo la estarán pasando, tendrán algo que comer, en fin, son cosas que uno pasa pendiente, aunque estemos a distancia, pero son cosas que nosotros nos mantenemos pensando y como le digo, ¿verdad? Son cosas que nosotros vivimos a diario. A diario. Acá en las comunidades rurales el problema es bastante grande, ¿verdad? Así como nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos por medio de teléfonos o computadoras, allá no se puede. Y la forma de trabajar es llevarles material para que ellos puedan utilizarlo. Y la verdad, este tipo de temas que se trataron el día de hoy son muy importantes porque le ayudan a uno también, ¿verdad?, a buscar una solución y no mantenerse muy estresado. En lo personal, les agradezco mucho por la oportunidad, se les saluda. Un abrazo a distancia, esperando una siguiente oportunidad de participar con ustedes en una nueva conferencia. Buenas noches. Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias. Pues sí, compartimos con tanto en Guatemala como aquí en Perú, las situaciones de las zonas rurales son muy similares, y los esfuerzos que los profesores tienen que hacer para llegar a cada uno de sus niños y de sus niñas es enorme, en realidad es heroico. Lo que define claramente el trabajo de un profesor rural, de un buen profesor rural, es su heroicidad, su dedicación, su entrega, donde no importa las distancias, no importa el tiempo, no importa el cansancio, ahí se está, al pie del cañón, tratando de llegar a todos estos niñitos y niñitas que son el futuro de nuestros países y que tanto deseamos que sean mejores países. Nora. Bueno, yo quiero agradecerles, en verdad, lo que están poniendo a través del chat, las felicitaciones que nos están dando, pero yo lo que quisiera más bien es agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros en este proyecto de la encuesta, ¿no? Que nos hayan dado incluso los insumos para poder nosotros dirigir mejor, ¿no?, esta actividad. Y lo que queremos hacer en el Centro de Psicoterapia es siempre tener un espacio, ¿no?, que les permita a ustedes poder aclarar, ¿no?, aclararse, aclarar más dudas, ¿no?, incorporar mejor, de pronto, aclarar más información, ¿no?, sostenerlos. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y en realidad sostenerlos a ustedes implica que entre todos nos sostengamos también, ¿no? Yo de verdad quiero agradecerles muchísimo a familiares, amigos que han estado presentes y a todo este público extraordinario, ¿no? O sea, gente de todas partes, gente de Guatemala, gente de México, en fin, no esperé que hubiese tanta participación de extranjeros en realidad. Es una emoción. Muy agradecida con todos ustedes, muy agradecida. Y por mi parte también, reiterando ese agradecimiento, he puesto por el chat alguna indicación como para los interesados inscribirse. Insistimos, no vamos a poder participar, lamentablemente no tenemos la posibilidad de recibir a todas las personas porque, claro, encantadísimos de poder hacerlo. Quizás se repita esta actividad varias veces para poder satisfacer las necesidades que tengamos. Como ven, tenemos bastante tarea por delante, porque una cosa es seguirnos sosteniendo, seguir trabajando juntos, seguir conversando sobre nuestras experiencias, las anécdotas. Nos hemos concentrado un poco en las cosas difíciles, pero también están pasando algunas cosas muy simpáticas, muy graciosas, a partir de, por ejemplo, respuestas ingeniosas que algunas veces algunos niños nos están dando por la pantalla. Podríamos hacer toda una colección de situaciones muy graciosas que incluso nos pueden pasar a nosotros cuando estamos dictando la clase y de repente el gato nos pasa por delante, o algo por el estilo, por decir una chiquita, ¿no?
entonces toda la clase se nos distrae a consecuencia del gato, o cosas por el estilo, que nos están pasando a todos. Entonces, nada, reiteremos nuestra invitación para seguir conversando y luego para seguir trabajando juntos, que tenemos una tarea enorme para prepararnos cómo va a pasar, qué es lo que va a pasar cuando nos encontremos nuevamente con nuestros niños y nuestras niñas presencialmente post pandemia, que la realidad nos va a seguir golpeando seguramente. Muchísimas gracias con todos, muy agradecido por participar en esta actividad del Centro de Psicoterapia Psicoanalítico de Lima, y esta es su casa, cuenten con nosotros que estamos para ayudarlos, para apoyarlos, para acompañarlos. Un gran abrazo a todos.